ahí de la Escuela de Estudios Judiciales, a quien tengo el gusto de dejar el uso de la palabra. Creo que tenemos algunos problemas de conexión. ¿Estará la doctora? ¿Sí? Tenemos unos minutitos para que puedan nuevamente conectarse. Imagino que por... Sí, disculpen, creo que tuvo un fallo de conexión. Ahorita la estamos reconectando. Disculpen. Muchísimas gracias, no tenga pena. Eso suele pasar. Agradecemos a todos y a todas por la puntualidad y por estar acompañándonos esta tarde en la conferencia que nos brindarán de abordaje sobre derechos humanos de personas adultas mayores y acceso a la justicia. Sabemos que será de sumo interés para ustedes. Y en breves tendremos las palabras de la doctora Ana Marina Pimentel Piedrasanta. Muchísimas gracias, licenciada Jessica. Sí, Sírvanse disculpar, tuve un poquito de problema de conexión, pero por aquí estamos. Muy buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes, estimada magistrada María Eugenia Morales. La saludamos muy cariñosamente, también a la licenciada Teresa Maidonia Maldonado, así como a la licenciada Brenda Landaverri y al equipo de Escuela de Estudios Judiciales, la licenciada Adriana Girón, la licenciada Milsa, así como a todos los funcionarios y funcionarias judiciales, personal administrativo y técnico que nos acompaña. Desde la dirección de la Escuela de Estudios Judiciales, a quien represento, les doy mi más cordial bienvenida a esta tan importante conferencia, abordaje sobre los derechos humanos de las personas adultas mayores y acceso a la justicia. Esta conferencia se está realizando en esta fecha y además el día 18 de agosto de 5 de la tarde a 7 de la noche en plataforma Zoom. Los temas que se abordarán en esta tan importante presentación son los siguientes. Se abordará la situación de las personas adultas mayores en Guatemala, el marco legal que protege a las personas adultas mayores, el acceso a la justicia de las personas adultas mayores, así como las buenas prácticas en la atención a las personas adultas mayores. Nuestra excelentísima expositora invitada en esta actividad es la señora magistrada, doctora María Eugenia Morales Aceña, magistrada vocal 12 de Corte Suprema de Justicia, a quien agradecemos su valioso apoyo desde esta cátedra virtual. El objeto, pues, de esta tan importante actividad es continuar en la sensibilización del personal del organismo judicial en el tema de los derechos humanos de las personas adultas mayores y el abordaje específico para que se les brinde un servicio de calidad que atienda a capacidades funcionales y garantice el goce de sus derechos y libertades fundamentales sin ningún tipo de discriminación en la aplicación efectiva del derecho de igualdad. Así también en este momento pues aprovecho la oportunidad, así como los compañeros saludaron desde el inicio, a nuestra distinguida magistrada, quien desde esa vasta experiencia académica y profesional, además fungió como directora de la Escuela de Estudios Judiciales durante el periodo 1998 a 2000, todo lo cual pues definitivamente le da un mayor realce a esta conferencia tan importante, ya que además es responsable de la implementación de las 100 reglas de Nasile. Para finalizar, pues agradecemos su presencia virtual en las actividades programadas, así como el apoyo brindado de esta actividad a la presidencia del organismo judicial de la Corte Suprema de Justicia, a los distinguidos magistrados y magistradas y a ustedes. Muchísimas gracias. Un abrazo. Muchísimas gracias, doctora Pimentel. Pues con estas palabras damos inicio a la conferencia Abordaje sobre los derechos humanos de personas adultas mayores y acceso a la justicia, para lo cual tengo el agrado de leer una breve descripción realmente, porque es una hoja tan extensa de vida y de experiencias de la señora magistrada, nuestra docente, magistrada María Eugenia Morales Aceña, vocal 12º de la Corte Suprema de Justicia, y es responsable de implementar lo relacionado a las 100 reglas de Nasile. Así que voy a
a tener el honor de comentarles algunas de las tantas puestos que ha tenido y sobre todo la experiencia. María Eugenia Morales Aceña, abogada y notaria, doctora en Derecho, Universidad de San Carlos de Guatemala, magíster en Ciencias Políticas, Universidad Rafael Landívar, magíster en Derecho Constitucional, Universidad Rafael Landívar, magistrada 12º de la Corte Suprema de Justicia de junio del 2016 a la fecha, posgrado y especialización en estudios de casos para la formación de formadores en gestión pública, Universidad de San Carlos de Guatemala y Escuela de Gobierno y Gestión Pública. Presidenta de la Comisión de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia en el periodo del 2017, integrante de la Comisión de Trata de Personas de la Corte Suprema de Justicia y representante del organismo judicial para integrar la Comisión Interinstitucional contra la Trata de Personas, CID, representante de la Corte Suprema de Justicia para integrar la Comisión para la Implementación de las 100 Reglas de Brasilia de las personas en condiciones de vulnerabilidad, representante de la Corte Suprema de Justicia para integrar la Comisión Centroamericana y del Caribe de acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, propone la creación de la Comisión de Justicia Abierta, la cual integra, y también actualmente es presidenta de la Comisión de la Niñez en Protección. Entre otros cargos y experiencias académicas que nuestra docente cuenta, tengo el gusto de presentar a nuestra docente, magistrada María Eugenia Morales Aceña, vocal 12º de la Corte Suprema de Justicia y responsable de implementar lo relacionado a las 100 reglas de Brasil. Por favor, yo sé que no estamos presentes, pero un fuerte aplauso para esta docente que hoy nos va a acompañar y tenemos el agrado de escuchar su experiencia. Bienvenida, señora magistrada. Quiero agradecer a cada una de ustedes y por la presencia la tarde de hoy, que me honran muchísimo, por el hecho del compromiso que tenemos todas de hacernos una verdadera familia. Y lo conseguimos institucionalmente, no solo con conocernos, sino que trabajar juntas. Así es que inicio también saludando respetuosamente a la doctora Ana María Pimentel Piedrasanta, nuestra directora, ad interim dicen, pero para nosotros es nuestra gran directora que ha facilitado y nos ha dado una versatilidad increíble a pesar de la pandemia para poder sostener la oferta académica. Mis felicitaciones a ella y también a Jessica Cabrera, que hoy está con nosotros haciendo posible esta reunión. También, por supuesto, a la magíster Teresita Maldonado, mi gran amiga y compañera, que desde el siglo pasado, puedo decirlo, con autenticidad, me ha formado, me inculcó el valor de reconocer la dignidad de todas las personas, especialmente adultos mayores. Y ahora que arribo yo a ese gran doctorado de la vida de ser persona adulta mayor, comprendo la gran necesidad que tiene el Estado de Guatemala, no solo de sensibilizarnos, sino para todos nosotros de especializarnos. Porque tarde o temprano, o siempre, hemos tenido una persona adulta mayor en nuestra vida. Y hacia ahí vamos, todas y todos. Entonces, es necesario desde una perspectiva no solo humana, sino también de la cultura de derechos humanos, ver al otro como a mí mismo. Así es que, Teresita, mi reconocimiento y agradecimiento porque otra vez nos acompaña. No solo me sensibilizó, sino que además me especializó en el tema junto con los talleres de casi 8 meses que brindó a las diferentes unidades del organismo judicial que conformamos la mesa especializada para desarrollar una política. También, por supuesto, a la Secretaría de Comunicación, que nos ha prestado todo el apoyo para transmitirlo desde aquí de mi despacho, porque recién
estoy terminando una sesión de pleno y ya sentía que no iba a poder estar con ustedes hoy porque necesito ese enriquecimiento que solo da la solidaridad y el intercambio entre cada uno de ustedes y cada una. Por eso, más que una conferencia magistral, yo quisiera iniciar relatando por qué es importante que cada uno de ustedes sepan la existencia de una política de acceso a la justicia para adultos mayores. Con mucho gusto, nosotros hemos luchado también porque esté expuesta para cada uno en la página web y también que se encuentre plasmada las 100 reglas de Brasilia, porque ha sido un compromiso de Corte Suprema asumido de implementar las 100 reglas de Brasilia, que no solo comprende adulto mayor, sino todos los grupos que han sido vulnerabilizados por la sociedad. Entonces, este grupo de personas adultas mayores que nos encontramos en situación de vulnerabilidad, tenemos especiales dificultades, entendiendo que se nos han ido limitando algunas capacidades funcionales para ejercer derechos ante este sistema de justicia, como cuáles. Mírenme la primera. Veo algunas y algunos que no son adultos mayores, pero que ya requieren de unos lentes para poder leer mejor y estar enterados. Pero otros solemos perder también la capacidad auditiva, el desplazamiento con agilidad, y nos recomienda incluso los médicos podernos tomar de los pasamanos, etcétera. Y esto va ascendiendo muchas veces conforme la edad. Entonces, esas capacidades funcionales no son las mismas de hace algún tiempo para cada uno de nosotros. Entonces, este concepto es precisamente el que nos trae las 100 reglas de Brasilia y que nosotros asumimos. En materia de protección de derechos humanos, las personas adultas mayores los hemos encontrado en América Latina, que planteó ante Naciones Unidas en 1948, casi el año en donde yo nazco. O sea, me permitió crecer en todo este tiempo bajo el amparo de una declaración que formuló Argentina, que tiene que ser para nosotros un gran orgullo en América Latina, sobre la Declaración de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. Pero ya en 1991, República Dominicana propuso el documento que es base a los principios de Naciones Unidas a favor de las personas de tercera edad. Y también nos sirvió de base a la proclamación sobre el envejecimiento. Este es de 1992. Y la Carta de San José sobre los derechos de las personas mayores de América Latina y del Caribe, que es del 2012. Para contrarrestar un poco esas dificultades que tenemos, el Estado de Guatemala, que ahí empieza lo comprometedor para cada uno de nosotros, decidió abordar este tema desde una perspectiva, no de tristeza, no de conmiseración, ni mucho menos de dolor o de empatía. Es una perspectiva desde la base de derechos humanos que atiende a un sector de población que necesita que el Estado lo tenga muy presente en toda la sociedad, pero especialmente en nuestro organismo judicial al que servimos, como una población titular de derechos. Esto es muy importante, porque todos nosotros somos servidores, y como servidores también, no solo tenemos que estar sensibilizados, porque si queremos evitar una denuncia, tenemos que basar nuestro comportamiento no solo de atención, sino de acceso a la justicia con compañeros y compañeras o bien con los usuarios. Así que la Corte Suprema
como partícipe de las 100 reglas de Brasilia, implementó en su plan quinquenal la gran necesidad que se tenía y se comprometió de elaborar una política institucional que garantice el acceso a la justicia de personas adultas mayores. Así, estableció las condiciones necesarias que les garantice el goce de igualdad de condiciones de estos derechos y libertades como sinónimo de derechos fundamentales. Entonces empezamos, lo primero, desde que yo ingresé a la Corte Suprema, creí muy necesario que pudiéramos tener una comisión de las 100 reglas de Brasilia, lo cual fue aprobado por unanimidad y recayó en mi persona la responsabilidad, como les comentaba. Así es que se logró que luego de un trabajo con todas las unidades que tenían que opinar al respecto, como recursos humanos, financiero, planificación, la Secretaría de Fortalecimiento Judicial, que es muy importante porque debe de llevar el seguimiento a los compromisos del Estado y el cumplimiento de obligaciones. Se acordó formular durante casi un año la política y afortunadamente, según el Acta 50-2019 del 6 de octubre de 2019, se aprobó en un pleno. Entonces, esta política se estructura con elementos muy importantes. Primero, el modelo de abordaje tiene distintos enfoques donde ha evolucionado a través de la historia. ¿Cómo se comprende el envejecimiento a través de la historia? Pero también tiene un marco jurídico, que son todos los instrumentos internacionales y también legislación nacional, que la voy a describir más adelante, pero tiene un marco político, que son los ejes y los lineamientos estratégicos para formular la política. Pero quiero que tomen en cuenta que el hecho político de haber aceptado Corte Suprema y aprobado que existe una política quiere decir que el órgano superior de la Corte Suprema, como es el Pleno de Magistrados y Magistrados, les estamos exponiendo el día de hoy a través de mi persona, que no, para nosotros es esencial que se cumplan los lineamientos que damos en esta política. Eso se llama la voluntad política de Corte Suprema y ahora está impresa y disponible para ustedes gracias a la Escuela de Estudios Judiciales. También la política analiza el sentido y el alcance de cada norma y que protege a las personas adultas mayores. Entonces, se hizo un estudio demográfico según el INE, en la cual teníamos en ese entonces el 6.2 de personas adultas mayores en todo el país. Y para nosotros esto era precisamente una motivación esencial. Pero las 100 reglas de Brasilia también nos mandata hacer posible el acceso a la justicia de este grupo especial. Y entonces teníamos ese objetivo general de que las personas que acuden a los órganos jurisdiccionales sean atendidos, pero en segundo lugar, que tengan acceso, o sea, sean escuchados, puedan llegar a las puertas de los órganos jurisdiccionales y para ello tendríamos que desarrollar los puntos específicos como el actual que nos trae el día de hoy, que es capacitar al personal administrativo, pero también al personal judicial del organismo judicial sobre derechos humanos fundamentales de las personas adultas mayores y optimizar de los recursos disponibles con que cuenta nuestro poder del Estado, realizar los ajustes razonables. ¿Qué quiere decir entonces ajustes razonables? Son todos los trabajos
desarrollo de planes que sean propicios para poder atender a este grupo de personas con calidad. O sea, no nos sirve que haya un personal de seguridad o el comisario para atender a las personas si los jueces y el secretario no están fiscalizando si es necesario que esa atención sea con calidad y calidez. Nos contamos entre nosotros aquí en la corte unas anécdotas. Cada vez que compañeros y compañeros van al IGS, las secretarias del Instituto Guatemalteco o de cualquier banco del sistema están muy apuradas y muy confrontadas con su tiempo. Y hay personas adultas mayores que no les escuchan o que no les entienden. Y su trato no es el mejor. No hacen lo posible para determinar que las personas han comprendido las instrucciones que se les da o la atención adecuada. Esto es vital para nosotros. Queremos evitar denuncias en contra de cada uno de los compañeros y compañeros, o bien simplemente que no cumplan su cometido o que cualquiera de nosotros perdamos la paciencia y no sean tratadas como corresponda, porque requieren ser tratadas como cualquiera de nosotros en igualdad de condiciones y sin discriminación alguna. Entonces, además de los objetivos específicos, necesitamos desarrollar estrategias de información y comunicación que sean propias para adultos mayores y utilizar cualquier mecanismo procedimental para poder captar cooperación internacional o bien que entre nosotros estemos sugiriendo a las diferentes gerencias o al juzgado implementarlas y desarrollarlas. Y también debemos de desarrollar actividades que garanticen la tutela judicial efectiva. Esto quiere decir que las personas no sean coaccionadas, que las personas puedan desarrollar y exponer libremente los objetivos de su presencia en los órganos jurisdiccionales. Para el análisis situacional, en esa época desarrollamos estadísticas de población y su futuro. Y para ello nosotros tenemos cerca del 20% de la población y que vamos a aumentar a un 25%. Todo esto, lo único que lo traigo a colación es porque en casi todas las partes del mundo el cuidado de personas adultas están sustentadas en políticas de largo plazo que se fundamentan también no solo en la comunidad, en la familia, sino que también en los órganos jurisdiccionales, como es nuestro caso, y teniendo en cuenta una situación. La mayoría de personas que cuidan a los adultos mayores son mujeres que dedican semanalmente a este cuidado más de 32 horas y media de atención sin que represente para los adultos mayores un riesgo. En ese sentido, nosotros sabemos que nuestro país está avanzando tremendamente como Centroamérica mismo y México a tener una gran población adulta mayor. Lo vamos a pasar muy rápido porque solo quiero que se sepa de la necesidad que se ha tenido en formular esta política y cada vez va a ser más permanente que nosotros podamos tener nivel de especialidad en el tema para ir avanzando en la atención. Cuando se formuló la política, hicimos un censo. Es el primer censo a nivel iberoamericano para determinar qué población adulta mayor tiene el organismo judicial y cómo está distribuido en sus órganos jurisdiccionales.
Entonces voy a pedir que solo lo proyectemos rápidamente si lo tienen a mano, pero en total nosotros tenemos 738 personas adultas mayores dentro del organismo judicial. Esto lo que nos propicia es una gran visión que no solo estamos comprometidos, muchas gracias, con la estadística, no solo estamos comprometidos con la atención a los adultos mayores, la próxima si la tienen a mano para pasar estadísticas, sino que además tener en cuenta que la mayor cantidad de personas adultas mayores de 60 años para arriba son hombres. Y el órgano jurisdiccional que más personal tiene adulta mayor son juzgados de paz mixtos, donde superan 6 décadas de edad. Lo que nos está comprometiendo entonces que la mayoría de trabajadores que están en primera instancia son masculinos, a diferencia de comparativamente con otros órganos, y son del ramo penal, donde labora el personal de mujeres mayor de 60 años. Nosotros tenemos que adoptar comportamientos no solo para los que acceden al sistema de justicia, sino entre compañeros para lograr esa solidaridad entre los mismos órganos jurisdiccionales. También desarrollamos, y lo contiene la política, con estadísticas judiciales del sistema de gestión de tribunales, que las sentencias condenatorias dictadas por delitos cometidos contra personas adultas mayores en los ramos jurisdiccionales son de los órganos jurisdiccionales penales. Y así llegamos a tener en todos los órganos jurisdiccionales 5,482 personas que han sido sindicadas de algún delito. Desde el enfoque, entonces, en materia de derechos humanos, las personas adultas mayores, ya dijimos, son sujetos especiales de derechos, que su reconocimiento y concreción en el plano internacional y nacional sigue avanzando rápidamente por los compromisos que hemos asumido, y que la edad avanzada se convierte entonces en un factor de riesgo por las pérdidas de las facultades. Por esa razón, el debate no solo se ha centrado en la posibilidad de darles un trato diferenciado acordes a sus necesidades, sino del punto de vista de la igualdad. Como relaté, la mayoría de personas en ese contexto se puede afirmar que hombres y mujeres tampoco envejecemos de igual forma. El envejecimiento afecta positiva o bien negativamente de manera muy diferente, debido a que su experiencia de vida asigna diferentes significados a las diversas etapas e hitos históricos. Me encantaría que pudiera reflexionar cada uno que el hecho que no queremos envejecer, ya sea porque se minimizan las oportunidades de trabajo, empecemos cada uno de nosotros a visualizar y a difundir lo positivo de una edad con experiencia, desde el punto de vista de la sabiduría y las virtudes enormes que se tienen para ser asesores y consultores. Simplemente les voy a recordar, históricamente, si casi ha desaparecido la filosofía como una ciencia, pero los filósofos tenían casi todos una edad adulta mayor que les permitía tener las cualidades para que los reyes, los senadores
los trajeran para consigo a ser sus asesores más inmediatos. ¿Y quién no lo dice? A ser los que verdaderamente dictaban las decisiones a favor o en contra de un pueblo. En ese sentido, la cultura actual invita a hacerse intervenciones quirúrgicas, a utilizar cualquier mecanismo para no perder la juventud. Y esto parte de la discriminación que tenemos unos con otros acerca de la edad. Para ello, se ha desarrollado muchas acciones para garantizar esa tutela efectiva a los juzgados. Y una de ellas es precisamente tener la posibilidad de accionar ante los órganos jurisdiccionales con un debido proceso, con una defensa técnica, con un derecho a aportar la prueba y tener una resolución motivada y fundada en un tiempo razonable. Esto lo que me lleva naturalmente es a poderle invitar a cada uno de ustedes a seguir los lineamientos de poder implementar una carátula de un color diferente para tener muy presente los casos relativos a adultos mayores. ¿Cuántas veces no hemos escuchado decir, ay, mejor que pase el tiempo, porque primero se mueren que obtener justicia? Ese sí es un compromiso individual en todos los órganos jurisdiccionales que pudiésemos implementar de tener prioridades en estos casos presentados por adultos mayores. El control de convencionalidad en este tema también nos obliga, es un gran deber de examinar, comparar o verificar las disposiciones de derecho interno con instrumentos internacionales. Así es que debemos velar por ese principio. Y respecto a nuestro bloque de constitucionalidad, ya la Corte de Constitucionalidad expresó que este bloque de constitucionalidad se refiere a las normas y principios que, aunque no estén constreñidas ni en la política de nosotros o en la Constitución, han sido integrados por otras vías a la Constitución y además sirven de medidas de control constitucional. Entonces nosotros tenemos un gran bagaje de leyes que sirven para poder desarrollar nosotros estas capacitaciones. No solo está nuestra constitución política, sino además la ley de protección para las personas de la tercera edad. También sus reformas, la ley del programa de aporte económico del adulto mayor y su reglamento ahora, que es el decreto 85-2005 y el 86-2007, pero también la ley del Instituto Guatemalteco de Seguridad, nuestro Código Civil, Código Penal y el decreto 512 de la Procuraduría General de la Nación. Y en normas internacionales también, Carta Internacional de Derechos Humanos, la Declaración Universal, la Convención Americana, la Convención sobre Eliminación de todas las formas de la mujer, la Convención Interamericana. Voy casi concluyendo. La misión y la visión y sus principios del organismo judicial contemplan el acceso a la justicia. Esta incluye a las personas en situación de vulnerabilidad. Por eso es importante aclarar que la política no se limita a un ámbito temporal, sino que el primer plan estratégico quinquenal la incluyó y va a continuar eternamente porque sus principios están diseñados en forma muy amplia, sostenible y perdurable, como lo son. Primero, ya dijimos y repetimos el trato preferente en el acceso a la justicia, el respeto a su dignidad, una igualdad ante la ley, no discriminación,
el derecho a la información, equidad de género, información comprensible, seguridad y trabajo. Para todos nosotros es muy importante que cada uno de ustedes ponga lo mejor de sí mismos en función de su mismo compromiso de ser persona humana y de impulsar una justicia pronta y cumplida para todo aquel que se integre al organismo judicial, a los compañeros y compañeras, al organismo judicial para seguir impulsando estas capacitaciones, porque les quiero comentar, también nosotros como organismo judicial, no solo en lo individual a cada uno de ustedes, hay una supervisión del Estado de Guatemala. Es la Procuraduría de Derechos Humanos que generalmente hace supervisiones y en mayo de este año mandó las recomendaciones, entre las que está seguir capacitando a los órganos jurisdiccionales y administrativos en relación al acceso a la justicia y al trato digno de las personas para ir avanzando. Quiero agradecerles y quiero felicitarles porque estoy segura que después del día de hoy no vamos a ser iguales. Hemos ido transformándonos con la capacidad que tenemos para ser cada día mejor funcionarios y, por qué no decirlo, ser cada vez mejor ser humano al servicio de la justicia. Muchísimas gracias. Agradecemos mucho su participación, señora magistrada, el día de hoy en esta conferencia. Y tengo entendido que vamos a darle la palabra a Teresita Maldonado, a quien le damos la más cordial bienvenida. Al ser un medio científico de prueba, pero al ser experimento dejaba de ser científico. Bájale volumen. Bueno. La ciencia. ¿Escuchan? Buenas tardes. Teresa Maldonado. ¿Sí me escuchan? Sí, perfecto. Bueno, un saludo respetuoso a la señora magistrada María Eugenia Morales, a la directora de la Escuela de Estudios Judiciales, Adriana, a Brenda y a todas y todos los que están presentes. Realmente, pues, un honor y una gran satisfacción esta tarde estar compartiendo con ustedes y ante todo, pues, que me permiten intercambiar un momento palabras o algunas cuestiones relacionadas con las personas adultas mayores. Realmente, pues, justo lo que mencionaba, dentro de todas las cuestiones importantes que mencionaba la magistrada María Eugenia, pues hay algo que me gustaría como remarcar, que es el abordaje del envejecimiento, muy importante dentro del ámbito de la aplicación de la justicia, porque lamentablemente hemos crecido con muchos mitos y estereotipos y hemos tenido siempre ese enfoque en la vida de que el envejecimiento va de repente relacionado con un aspecto médico, porque el envejecimiento no lo han relacionado con lo que es la enfermedad y no es así. Tenemos quienes trabajamos con y para las personas mayores, entender que el proceso del envejecimiento pues es toda la vida, que en cuanto el momento que nacemos inicia ese proceso del envejecimiento y que va a terminar cuando llega la muerte. Y muy puntual también entender cuál es la etapa de la vejez. Son dos cuestiones totalmente diferentes y que también pues en nuestro medio por cultura, mitos, estereotipos, de repente consideramos que vejez y envejecimiento es lo mismo, pero es totalmente diferente. Y muy puntual esta diferenciación, porque para poder tener ese enfoque de derechos humanos en el trato o cualquier acción dirigida a este sector poblacional, debemos tenerlos muy bien definidos. La vejez es la última etapa que tiene el ser humano durante el transcurso de la vida y no hay una edad precisa que se considere
de manera física que va a iniciar esa etapa. Sin embargo, como la vejez se considera una construcción social, es a través de normas o leyes pues que imponen una edad. Y en Guatemala pues la norma interna nos dice que se es persona adulta mayor a partir de los 60 años. Esto ya definiendo qué es la vejez, qué es el envejecimiento, ya nos permite entonces irnos adentrando en cómo poder diferenciar por qué cuando hablamos de discriminación no nos damos cuenta y de repente consideramos que las acciones que estamos realizando, aunque estén enmarcadas en ley, no están enmarcados precisamente en discriminarlos, pero las actitudes sí. Y las actitudes que de repente vamos generando es porque practicamos el edadismo. El edadismo es la actitud que tenemos las personas mayores en cuanto a lo que es el envejecimiento y la vejez. ¿En qué consiste realmente el edadismo? El edadismo se refiere a los mitos y estereotipos, que esos los tenemos en el cerebro, entonces decimos los mitos y estereotipos los pensamos y los prejuicios que esto nos genera los sentimos. Y las actitudes que nos genera, los prejuicios, los mitos, nos trasladan a tener algunas barreras que no permiten que nuestras acciones vayan dirigidas realmente con un enfoque de derecho. Entonces, caemos, se dice, en actitudes edadistas. Y esto para la implementación de la política pública de acceso a la justicia a las personas mayores es muy, muy importante. Y por eso hay que desconstruir todos esos mitos, estereotipos y prejuicios y las actitudes que estos nos generan. Entender entonces que las personas mayores son sujetas de derecho, que no van a ser aquellas personas que nos van a causar un sentimiento de lástima o inclusive un sentimiento de rechazo, porque existe la gerontofobia, y la gerontofobia es aquella también actitud de algunas personas que inconscientemente y otras veces conscientemente pues se rechaza a la persona mayor, no nos gusta trabajar, no nos gusta atenderlos. Ir desconstruyendo todo esto y propiciar de verdad el acceso a la justicia pronta y cumplida. Y ante todo porque al entender que si la etapa de la vejez es la última que tiene el ser humano, pues ya trasladarnos a ir como conociendo cuál es el nivel de esperanza de vida que se maneja en nuestro país y entonces acceder a todos los trámites que conlleve cualquier acercamiento ante ustedes de manera muy puntual. Este grupo poblacional realmente pues ha estado invisibilizado en nuestro país. Realmente una política a nivel de Estado sustentable y que les permita participar en el desarrollo del país como sujetos de derecho no existe hasta la fecha. Si nos fuéramos a examinar el ámbito de salud, vemos que hay una carencia total en poderles brindar una atención geriátrica y gerontológica. No hay tampoco accesibilidad a la educación, hay limitantes en todos los niveles educativos y en acceso al trabajo pues vemos que no solamente de repente es como los niveles de la edad de 60 y más, sino que muchos años empiezan y ya siendo personas mayores esto se complica. Entonces, haciendo una radiografía de esta situación de las personas mayores, vemos de que están invisibilizadas, marginadas y por consiguiente discriminadas. Y esta cuestión, aunque de repente también no lo creamos, pero en los ámbitos laborales o en los servicios que prestamos afecta grandemente porque es ese escenario donde hemos acostumbrado, nos han acomodado a estar presentes con verlos como asistencialismo únicamente. Ahora ya, pues siguiéndonos a ver cómo interpretar ese trato preferencial que tienen las personas mayores, porque de pronto lo hablan, la política lo indica muy bien, pero también está en el decreto 80-96, en la ley que las protege, y el artículo 30 indica que todas las instituciones públicas
privadas, autónomas o semiautónomas, pues deben brindarle un trato preferencial a las personas mayores cuando pues se acerquen a hacer gestiones personales. Y a veces hay alguna interrogante, bueno, ¿y cómo yo voy a dar ese trato preferencial? Fuera de las actitudes, también, pues, lo mencionó también la señora magistrada, pues tenemos que irnos en los procesos que son muy importantes, ir acortando esos tiempos que de repente ya están establecidos, pero hacer esa diferenciación cuando sea una persona mayor. Porque también, sí, muchos de los casos, también se mencionó, llegan a fallecer antes de encontrar una resolución. Aunque no tenemos que darles el enfoque biomédico, porque hacer un enfoque biomédico a primera mano, podríamos caer en una marginación o exclusión con los prejuicios que tenemos, pero sí entender las fragilidades que van llegando conforme la etapa de la vejez que inició, del envejecimiento que inició desde el momento que nacemos y que en la vejez pues posiblemente se vayan a acentuar. Y esto considerarlo porque a veces cuando las personas mayores se acercan a nosotros, quieren expresarse de una manera bastante, posiblemente asumimos lenta, pero muchas de ellas lo que necesitan es un espacio donde realmente se los escuche, porque muchos de ellos en su entorno familiar no tienen esa apertura de ser escuchados. Entonces, ellos cuando llegan a muchas instancias públicas o privadas quisieran encontrar lo que no el círculo familiar les puede brindar. Y por supuesto, pues también tener presente que de repente se van a necesitar apoyos, y apoyos que no van a ser como que de algún costo económico que no se pueda cubrir. Hemos platicado en otras oportunidades y algunos de los presentes pues ya han estado con las intervenciones de la Defensoría, que pueden ser, por ejemplo, los apoyos para una mejor lectura, de tener una lupa a la mano, de tener un espacio cómodo y algo privado para que ellos puedan expresarse, tener también un apoyo en el caso, platicábamos también en otras oportunidades de audiencias, proporcionarles audífonos para que puedan escuchar, y definitivamente pues el vocabulario que no sea tan técnico, que sea comprensible, de procurar ser de la manera más sencillo para que las personas mayores puedan entender. Y también muy importante visualizar de que en algún momento podría ser que sí, por motivos de alguna angustia que ellos vayan manejando, puede haber como que una percepción de que puedan tener un problema cognitivo e inclusive mental, pero sabiendo manejar la conversación con las personas mayores o esa interacción que de repente pues se debe tener, vamos a ir comprendiendo que son situaciones que el momento les está haciendo que surjan o que se comporten de esa manera, y no meramente porque tengan problemas severos y los etiquetemos con que ya tienen un problema cognitivo o mental. Muy importante también tener esos alcances de repente en cuanto a aquellas decisiones que se toman, cómo es que le va a afectar a la persona mayor. Nosotros en algún momento en los acercamientos que hemos tenido con la vocalía 12, pues también hemos platicado casos extremos que se han visto, que de repente por haber estado este grupo tan invisibilizado, no hay esa imaginación cómo les puede llegar a afectar. Platicaba yo respecto a ejemplos de algunas medidas de seguridad que de repente se le dan a hijos que llegan a poner alguna denuncia contra sus padres y hay una orden de que dejen su domicilio, siendo los propietarios las personas mayores y que no tienen otro lugar a donde ir. Cómo pues hacer ese equilibrio con toda
esa justicia equitativa para que la persona mayor no solo ya está marginada, invisibilizada, y algunas acciones le van a acentuar su situación. No sabemos que aquí en nuestro país lamentablemente no hay una organización que les brinde un apoyo o de profesionales jurídicos que los puedan, eso no existe. Entonces, están totalmente a la deriva. Aquellos casos, por ejemplo, donde sufren una estafa, un despojo de un bien, y si no tienen los recursos económicos para propiciarse la representación legal, se quedan en el olvido. Por otro lado, también yo he platicado con Vocalía 12 aquellos casos en los cuales las personas mayores se quedan en situación o un presunta situación de abandono dentro de áreas hospitalarias, donde los familiares únicamente o los fueron a dejar a las emergencias o cuando ya les informan de que, por ejemplo, algún evento cerebrocardiovascular, se quedan con alguna hemiplegia y ya no van a poder movilizarse, la familia se desaparece y nunca más se acuerda. Esos vacíos que hay cuando pues dentro de los hospitales, si no se tiene un protocolo específico, una ruta a seguir para esto, y le dejan totalmente la responsabilidad al área de trabajo social y no intervienen áreas jurídicas para poder hacer valer el artículo 31 del decreto 8196 que establece cuáles serían las causales para que a través de un juez de familia se declare una situación de abandono. Y todo esto hace de que se acentúe más esa vulnerabilidad de las personas mayores. La inexistencia de repente de un espacio público o de establecimientos destinados para su atención, que en estos casos de situación de abandono, pues se puedan trasladar para preservar su vida, para que les puedan atender de una manera digna. Y otra situación que también se ha mencionado es lo relacionado a las mujeres mayores. Las mujeres mayores están invisibilizadas dentro del contexto de la violencia intrafamiliar o dentro de la violencia hacia las mujeres, porque muchas veces se considera que porque ya tienen un rango de 60 años y más, ya es una vida plena, una vida tranquila, sin saber que muchas de ellas han tenido que pasar años y años soportando pues un maltrato por parte de su pareja o de su cónyuge. Esto es también muy importante hacerlo valer y creerles ante todo a ellas, porque experiencia que yo he tenido en atender a personas que cuando han querido ir a poner una denuncia, les dicen que ya pasaron mucho tiempo así, que sigan aguantando, o que la persona ya está muy mayor, que lo piense 2 veces, para qué lo va a denunciar. Y entonces visibilizar todos esos contextos que a la fecha están invisibilizados. Porque es el grupo que como se ha tenido o se ha mantenido como los que ya van a morir, entonces para qué necesario invertir o tomarlos en cuenta. Muy importante también lo que se mencionó la señora magistrada en cuanto al envejecimiento que debe ser visualizado de la manera poblacional, porque actualmente lo manejamos mucho al envejecimiento individual, pero no está esa proyección como país, como por ejemplo en el 2030 al 2050 esa curva poblacional va a empezar a tener cambios grandes, porque es un gran logro de la medicina, pues que las personas puedan vivir más. Y esto está ya viéndose en nuestro país. Y en estos años, en el 2030 al 2050, la curva poblacional va a ir engrosándose
en tal sentido que va a llegar un momento en el 2050 que posiblemente esté la misma cantidad de niños entre 14 y 5 años y personas de 60 años y más. Entonces, todo esto como país tenemos que prepararnos y hacernos las proyecciones. Y porque los derechos de las personas mayores no son de los que vemos de una manera tan lejana, son de todos, porque son derechos que nos asisten en cualquier momento que ya estemos en ese rango de edad. Y qué mejor que desde ya quienes no están en esa línea empiecen a hacer ese cambio de escenario donde actualmente viven las personas mayores. El otro asunto que también está muy marcado y que no tienen una accesibilidad las personas mayores actualmente es la previsión social. Actualmente hay 1.300.000 de personas mayores, somos la sexta parte del total de la población de Guatemala, y de este 1.300.000, aproximadamente un 18-16% tiene acceso a una pensión o jubilación, ya sea por parte del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social o bien del Estado o de algún otro régimen de previsión pues que funcione en nuestro país. Quiere decir que más del 80% de las personas viven en pobreza y extrema pobreza. Más del 80% viven con menos de $1 al día o con $2 al día. Entonces, estos escenarios deben irse cambiando porque no tenemos la cultura de la previsión social y de pronto, siendo jóvenes, no nos visualizamos ya en esa etapa y no vamos haciendo esa construcción de un plan de vida para que no estemos en esas condiciones ya siendo personas mayores. Otro tema que dentro de derechos humanos, pues bueno, ¿cuáles serían los derechos? De pronto, bueno, ustedes son conocedores del derecho, pero de repente la población nos diría, ¿y cuáles son esos derechos que les asisten a las personas mayores? Se considera 2 derechos fundamentales, que es la autonomía relacionada con la capacidad jurídica para poder tomar sus propias decisiones y la independencia. También nuestra actual cultura tiene la creencia que terceras personas pueden decidir por la propia persona mayor. Muchas de ellas son manipuladas por los familiares más cercanos o terceras personas. Se considera de que la persona mayor ya no puede decidir por su vida y que ya no puede tener un plan de vida. Las personas mayores pueden tener un plan de vida y siempre lo digo cuando doy alguna charla o alguna intervención. La persona mayor puede tener un plan de vida así mañana vaya a fallecer. Su plan de vida puede ser un buen morir. Entonces tienen ese derecho. Y si son autónomos para esa capacidad jurídica de tomar sus decisiones, pues definitivamente van a poder gozar del derecho a la independencia, a la privacidad, a la intimidad, al derecho al consentimiento informado, más que todo en el ámbito de salud, porque actualmente no nos permiten conocer, por ejemplo, por qué algunos tratamientos son necesarios. Si estamos en áreas hospitalarias, a quien le informan es a la familia, no a la propia persona mayor. La familia es la que firma de autorización de X o Y tratamiento cuando es la persona mayor la que debiese tomar esa decisión dentro del contexto de su capacidad jurídica y poder tomar decisiones. Y muy importante también todos los derechos, porque no se puede decir que los derechos de las personas mayores van a tener alguna relevancia o no. Los otros, pues el derecho a gozar del esparcimiento, a poder seguir participando en el desarrollo del país, a un medio ambiente sano, al acceso a la vivienda. Todos los derechos que el resto de la población tiene también les asisten a las personas mayores. Es cambiar y volver una mirada atrás y decir, si hay tanto mito y estereotipo con que yo he crecido en cuanto a lo que es ser persona mayor, debo empezar a cambiar.
porque para empezar a transmitirle a las nuevas generaciones cuál debe ser ese enfoque de sujetos de derecho que se debe visualizar a este grupo poblacional. Y también pues lo relacionado a la accesibilidad. En el tema de personas mayores se habla mucho de espacios amigables porque la accesibilidad está enfocada a las personas que tienen una discapacidad y las personas mayores, los espacios se dicen son amigables. Amigables en cuanto a que por supuesto si hay gradas pues puedan existir rampas, que estén los pasamanos donde se puedan apoyar, los apoyos que ya les mencioné, y cualquier otra situación que permita sentir la persona mayor que está en confianza, que es un ambiente donde va a poder ser atendida sin ninguna vulneración a sus derechos como persona mayor. Y por supuesto, también debemos visualizar que las personas mayores en algún momento sí pueden presentar algún problema cognitivo, pero esta situación no los va a limitar definitivamente para que puedan seguir siendo personas sujetas de derecho. En la Defensoría, por ejemplo, a veces llegan insistiéndonos mucho en que se les oriente o se haga alguna incidencia para que personas mayores puedan ingresar a establecimientos que están destinados para su atención. Y la mayoría desconoce que el Ministerio de Salud Pública tiene una normativa, que es la normativa técnica 03-2018, y esta es la que el reglamento para el funcionamiento de los establecimientos que atienden a personas mayores. Y hay un solo derecho para las personas mayores, porque la mayor parte de este documento se enfoca mucho en la infraestructura, en cuestión de recurso humano, pero hay un derecho que dice que toda persona mayor que ingrese a un establecimiento destinado para atención de personas mayores, pues debe firmar por escrito, hacerlo ver por escrito que es su voluntad, que nadie lo está forzando u obligando a hacer ese ingreso. Entonces, cuando se les explica de la existencia de este documento y que hay que respetar la voluntad de las personas mayores, hay un poco de molestia, porque pues está acostumbrado que un hijo, un nieto, un hermano, cualquier familiar cercano decida por la persona mayor. Y pues los establecimientos, estos sí son necesarios porque en algún momento deben hacerse uso por cuestiones de que la vida está en peligro, de que porque sí realmente se estableció que no hay ningún recurso familiar que pueda apoyarlos o que bien de que corra peligro su vida por un maltrato. Y en Guatemala solamente tenemos 3 establecimientos públicos. El que está ubicado en Antigua Guatemala, que se conoce como Fray Rodrigo de la Cruz, el que está en la ciudad capital, que es una residencia para atención de personas adultas mayores que funciona dentro del Hospital Nacional de Ortopedia y Rehabilitación, y el que funciona, que tiene a su cargo la Secretaría de Obras Sociales de la esposa del presidente, funciona aquí en la ciudad capital, que se conoce como establecimiento de atención de larga estadía para personas mayores, Mis Años Dorados. Entonces, sí son necesarios y con esa necesidad que de pronto surge, estos 3 son insuficientes. Por otro lado, y para ir finalizando, pues también conocer aquellos casos en los cuales pues también muchas personas después de haber agotado todo el proceso legal correspondiente ante la solicitud de una pensión, ya los trasladan a los órganos jurisdiccionales correspondientes, y que también de repente los largos periodos para su diligenciamiento no permiten que las personas mayores puedan en vida conocer una resolución, ya sea positiva o negativa. Mencionó la señora magistrada el decreto 85-2005, el cual se refiere
al programa del aporte económico del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Pues es un programa que, si bien es cierto, es un avance porque pues está dirigido para aquellas personas que no cuentan con previsión social, pero su capacidad económica para poder cubrir todas las solicitudes queda muy corto. Únicamente pueden cubrir a 130,000 personas anualmente y tienen una presa de solicitudes pendientes de atender de casi 400,000. Entonces, existe este programa, pero a la vez también se está debilitado porque no puede cubrir la totalidad de solicitudes. Y no puede tampoco como que darle o dentro de sus políticas que ingresen muchas personas de 65 años, porque a partir de esa edad se puede hacer la solicitud. Ellos en muchos años tomaron la decisión de ingresar a personas de 80 años para arriba porque son las que más rápido fallecen y van dejando los espacios para que otras puedan ingresar al mismo. Esta es como una pequeña radiografía de cuál es esa situación que atraviesan las personas mayores y hacer ese análisis de la importancia de la implementación de la política pública de acceso a la justicia para las personas mayores en el ámbito de justicia. Es un documento novedoso. Guatemala es el tercer país en América Latina que cuenta con este documento. Lo tiene Costa Rica, lo tiene Argentina y el tercer país pues ha sido Guatemala. Entonces, es muy importante fortalecerlo y por supuesto en su momento pues ya habrá la oportunidad de revisarlo y de enriquecerlo aún más para que el organismo judicial sea ese pionero en nuestro país de dar el espacio que se merece y dar esa atención digna a las personas mayores usuarias que se acercan a cada una de las instancias. Me quedo por acá, no sé si tendrán alguna intervención, no sé si dentro de la organización hay alguna intervención sobre alguna pregunta o algo que quisieran hacer los participantes. Muchas gracias, licenciada Maldonado, por su participación. Quiero agradecer pues el que la hayan invitado el día de hoy, porque pues fue muy importante todo lo que nos dijo. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta que quisiera hacerle a la licenciada Maldonado, les pediría que suban la mano. Creo que tengo levantada la mano de Francisco Durán, si no estoy mal. Entonces, si pudiera colocar su audio para que pueda hacer su pregunta. Sí. En primer lugar, muy buenas tardes y buenas noches. Todo lo que se ha hecho referente de la tercera edad es viable y aceptable, ¿verdad? Por ejemplo, el día 9 vinieron a hablar aquí de una jubilación digna, donde hay que cotizar cerca de 5 años para tener derecho a una jubilación digna y otro aspecto. Ahora, la propuesta concreta es, aquí está la licenciada María Eugenia, ¿verdad? Honorable magistrada, referente que a futuro, los que ya pasamos de 60 años, ya pues gracias a Dios, pues ya nos queda poco tiempo de estar en el organismo judicial. ¿A qué sale esto? Países como El Salvador, con menos ingresos que Guatemala, los jueces tienen un mejor salario. Entonces, esta es una petición concreta para que se pueda estudiar en relación que los jueces de El Salvador tienen gastos de representación por $500, gastos para gasolina por $325, seguro y vehículo por parte de la Corte Suprema, ¿verdad? Y tienen un seguro médico hasta por $50,000 y de ser necesario hasta una operación. Nosotros pues no tenemos esas ventajas de El Salvador, pero podría ser objeto de un análisis, porque a mí me ofrezcan una jubilación de
dentro de 5 años posiblemente ya no esté. Entonces ya no la voy a gozar. Entonces, el presente es lo que interesa, y tal vez por eso en medio la Corte, que no nos dé vehículo y seguro, nos pudiera otorgar gastos de representación y alguna cuota para gastos de gasolina, ¿verdad? Una solicitud completa, para que por medio de la licenciada Aceña, ¿verdad? Que es una gran persona, la cual yo la admiro mucho, que pudiera hacer el conducto para estudiar esta petición, porque realmente cuando uno entra al organismo judicial, pues entra sano, y por las presiones y tanta cuestión, se va enfermando. Y ya enfermo, pues el Seguro Social tampoco es un instituto guatemalteco de seguridad social, porque no cubre muchas cosas. Una de ellas es, por ejemplo, que si alguien se queda sin trabajo, el Seguro Social no le va a sostener el sueldo. Si mucho le da atención después de que deja de trabajar por 2 meses más, porque no está trabajando en ninguna empresa. Entonces son inquietudes que con todo respeto y con mucha estima yo le planteo a la licenciada Aceña para que se pudieran analizar y estudiar, porque como digo, El Salvador, un país con menos recursos que Guatemala, tiene mejores prestaciones para los jueces. Muchas gracias por la atención y les deseo buenas noches a todos los compañeros que están en el chat, ¿verdad? Porque la conferencia es muy interesante. La vejez nos va a llegar a todos. Yo cuando entré al organismo judicial nunca pensé que fuera a cumplir esta edad. Gracias a Dios le he cumplido esta edad y agradezco también al organismo judicial, porque si no hubiera sido primero gracias a Dios y después si no hubiera sido por el organismo judicial, yo no me hubiera graduado de abogado, y realmente es un agradecimiento muy profundo. Gracias y buenas noches. Muchas gracias, licenciado Durán. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta concreta para la licenciada Teresita Maldonado? Veo que hay varias manos levantadas. Violeta Almengor, Rosa Marina Torres y Luis Fernando Ávila. No sé si fue por error que hayan levantado su mano. Si no, pues pueden habilitar su micrófono. Licenciada, buenas tardes. Les saluda Rosa Marina Torres, como bien lo vio usted, ¿verdad? Pues agradecemos a la magistrada, ¿verdad? Y con todo respeto, la oportunidad de haber dado esta charla para todas las personas, pues yo todavía no llego a una edad de persona mayor, pero sí mi sugerencia es, ¿verdad? Que dentro del organismo judicial, como dicen las personas mayores, tengan la oportunidad de respeto y de todo lo concerniente a las leyes que tenemos, ¿verdad? Porque hay muchas personas dentro del organismo judicial que llegan a la edad de una edad mayor, donde no son respetadas realmente por compañeros, ¿verdad? Porque los compañeros son más jóvenes y piensan que nunca van a llegar a la edad. Entonces, y muchas veces tienen miedo de difundirlo, de decirlo, de ir a denunciarlos, ¿verdad? Porque son compañeros realmente, pero realmente sí debería de haber un control en ello o una charla para estos compañeros cuando entran, ¿verdad? Que todos entramos jóvenes, pero dentro de esta institución, y que le damos gracias después de Dios a las personas que nos han dado la oportunidad de trabajar para esta institución y que hemos respetado, ¿verdad? Todos los reglamentos que se han dado ahí, ¿verdad? Pero están, yo me he dado cuenta incluso, ¿verdad? Que hay personas que no respetan. Estamos llegando a una edad de 60 años, por decirlo, pero muchas personas, incluyendo, con todo respeto, se los digo a algunos jefes, que también no tienen cierto respeto hacia estas personas, las denigran a las personas, aunque tengan mucho conocimiento, sabiduría, como decía la magistrada, con todo respeto a la magistrada, respetuosamente, ¿verdad? Pero sí estamos dando toda esta oportunidad, empecemos por el hogar, que es el organismo judicial, una familia, ¿verdad? Que se ha formado ahí dentro de ella, porque muchas personas han llegado después de la tercera edad ahí, otras han llegado a muy temprana edad, otras se han jubilado muy temprano,
¿verdad? Pero sí empecemos por nuestro hogar, como dicen, ¿verdad? Empecemos por donde trabajamos para ver que seamos respetados. Como le digo, estamos llegando a esa edad y que seamos respetados, que no denigren a estas personas como tal, ¿verdad? Que aprendamos a respetarnos unos a otros, ¿verdad? Tal vez se vea para que haya un control en ello, ¿verdad? Y aparte, pues lo que el compañero había indicado, pero él es abogado, gracias a Dios, yo soy estudiante, empezó muy tarde, pero con algunos conocimientos, ¿verdad? Que uno va aprendiendo, no solo estudiantilmente, sino que también a través de la vida, que uno lleva el conocimiento de la vida que tiene uno, que lo da a conocer, ¿verdad? Como bien decían ustedes, el conocimiento, la capacidad que uno ha tenido, y que en la edad productiva todavía a los 60 años todavía tenemos una edad bastante productiva, digamos, la edad productiva que han dicho algunas organizaciones es hasta los 70 años, ¿verdad? Y después de 70 años empezamos ya a mejorar un poquito más, pero mientras tanto hay personas que todavía estudiamos a una edad ya grande, avanzada, para tener conocimiento y estar dentro de todo lo que se va conociendo en programas y todo dentro de la institución, ¿verdad? Gracias por el apoyo. Gracias a usted. ¿Alguien más con una pregunta concreta, específica para la licenciada Teresa Maldonado? ¿Alguien tiene una pregunta? Buenas tardes. Sí, Violeta, díganos cuál es su pregunta. Sí, buenas tardes. Yo tengo una pregunta para la licenciada en cuanto a que si es dentro del organismo judicial puede dar un incentivo por el simple hecho de haber dejado toda una vida en el organismo judicial y que muchas veces después ya solo una patada y los mandan a descansar. Entonces, si pudiera darse esa oportunidad de darles un incentivo a los adultos mayores. Esa es una pregunta, y agradecerle a la magistrada Morales Aceña por su participación. Estuvo muy bonita, que Diosito la bendiga, y también a ustedes por estar participando y dándonos la oportunidad de estar en esta conferencia. Muchas gracias, Violeta. Muchas gracias por su participación. Les estoy pidiendo si tienen preguntas concretas para la licenciada Teresita Maldonado. Entonces, Teresita, usted levantó la mano, ¿quiere decir algo? Sí, por favor. Ahorita que he escuchado la intervención de las honorables personas, pues creo que en el tintero me quedó algo. Es necesario conocer los términos correctos de las personas mayores. Nuestra ley, pues todavía, como fue elaborada en el año 1996, tiene el decreto 8196, muchas debilidades, y a la fecha no ha habido alguna voluntad como para presentar una iniciativa que ésta tenga algunas enmiendas. Entonces la misma todavía se llama Ley de Protección para las Personas de la Tercera Edad, pues es un término legal y lo tenemos que pronunciar, pero la Convención Interamericana sobre los Derechos de las Personas Mayores, que fue aprobada en el año 2015 por la OEA, ahí establece dos términos correctos para dirigirnos a este sector poblacional, para evitar precisamente estigmatización. Los dos términos correctos son persona mayor o persona adulta mayor. No es adulto mayor como también estamos acostumbrados a decirle, sino que se antepone persona por el mismo hecho de ser humano, y pues para abarcar hombre-mujer, porque si se dice adulto mayor en algún momento podría haber confusión, que es solo para, pues refiriéndonos al sexo masculino. Entonces, personas adultas mayores o personas mayores. Y por otro lado, pues bueno, la Convención Interamericana sobre los Derechos de las Personas Mayores
no ha sido aprobada por Guatemala, está en 2 lecturas, se quedó en 2 lecturas en el Congreso de la República, se espera una tercera que esperamos que sea pronto y ya que pueda ser un documento vinculante, pero sin embargo es un documento que ya nos da referencia en cuanto a, por ejemplo, la terminología. También este documento, que es muy valioso, ahí deja establecido qué es el maltrato hacia las personas mayores, porque las personas mayores reciben maltrato de diferente forma, que es el físico, el psicológico, abandono, negligencia, el patrimonial económico, el abuso sexual también está, y por otro lado, pues ya está agregado el maltrato institucional o societario, y este institucional o societario es el que casi todos sin querer lo practicamos porque las mismas estructuras, la institucionalidad de repente hace que caigamos en algún maltrato. El maltrato pues lo definen como aquella acción, ya sea de manera objetiva o subjetiva, que le va a causar daño psíquico, físico a las personas mayores, moral, y que pues definitivamente va a trasladar a que se le anulen los derechos y libertades fundamentales que les asisten. Hemos visto que, por ejemplo, acá en la ciudad capital, algunos juzgados ya han estado haciendo mención de este documento porque sí hay algunos términos muy valiosos que les digo, aunque no es vinculante, pero ya nos da una referencia de cómo ir a hacer ese cambio de visualización hacia las personas mayores. El artículo también, el capítulo de sanciones del decreto 80-96 habla sobre maltrato hacia las personas mayores y por supuesto que pues se han invocado el artículo 2 de la violencia intrafamiliar, pero las personas mayores tienen su propia ley, entonces de aquí pues se habla de sanciones al maltrato. Claro, también hay vacíos legales porque solamente habla de que van a ser sancionados conforme al Código Penal y no están explícitamente cuáles serían esos articulados para su aplicación y se queda en ese vacío. Por otro lado, también el reglamento de esta ley, el Acuerdo 135-2002, establece que el Comité Nacional de Protección a la Vejez, como ente rector en la institucionalidad del tema de personas mayores o personas adultas mayores, va a ser el que les va a patrocinar de manera gratuita los apoyos legales que la persona mayor llegue a requerirlos cuando pues sea objeto de maltratos o que se encuentre, dice la ley, en grado de vulnerabilidad. Sin embargo, pues siendo el Comité Nacional de Protección a la Vejez el ente rector, no ha podido realizar su función como le corresponde porque dentro de la estructura organizativa del Estado, un comité no puede ser una unidad ejecutora, entonces nunca ha podido tener un presupuesto propio y ahí está esa gran debilidad. Por eso, dentro de todas estas cuestiones de brechas que hay en la misma ley, es cuando pues se considera urgente de que en algún sector propiciara una revisión a la misma y poderle haciendo enmiendas, hacerle las enmiendas que necesita ya y que le corresponden para que puedan realmente ser aplicable a la dignificación de las personas mayores. Muchas gracias, Teresita. Tengo una pregunta que estaba en el chat y dice, ¿cuáles serían las medidas necesarias a implementar en los juzgados para lograr esos ambientes amigables para la población de la tercera edad? Sí, de las personas adultas mayores o personas mayores. Bueno, pues los ambientes podrían ser espacios específicos. Entendemos que de repente la estructura no se presta, pero ver cómo se acomoda un espacio específico para atenderlos únicamente a ellos. ¿Por qué razón?
porque primero considerar en que si ya padecen de hipoacusia, si su nivel auditivo ya ha bajado, aunque no sea de una manera pues bastante grande, pero que ya no está esa audición como cuando se tenían pues años atrás, antes de ser personas mayores, pues un espacio donde haya bulla no va a poder escuchar. Y en algún momento ese espacio específico es necesario porque se tiene que elevar la voz para poderles hablar y como que pareciera que uno les está gritando, pero porque al haber otro ruido, ellos oyen mucho eco y no les permite, aunque uno les grite, pues tomar realmente lo que se les quiere expresar. Por otro lado, porque es necesario un espacio específico, porque la persona mayor a solas se va a poder expresar mejor. También tenerles un tiempo bastante suficiente para poderlos atender, porque quienes habrán atendido personas mayores muchas veces se habrán dado cuenta de que la persona mayor empieza como por afuera del centro de lo que quiere expresar y empieza a dar una de vueltas y vueltas hasta llegar al punto que quiere hablar. Entonces, contar con esos espacios. Por supuesto, un mobiliario cómodo. Nunca se recomienda. La gerontología, es la ciencia que estudia el proceso del envejecimiento y esta es la que va dando las pautas. Y por ejemplo, la gerontología no recomienda que se utilicen material plástico o un material del mobiliario que pueda provocar algún accidente en la persona mayor. De repente, pues, y tener los apoyos que les digo, de una lupa, porque muchas veces las personas mayores tienen poca visión, pero jamás han podido adquirir o obtener los lentes y otros apoyos que fueran siendo considerados. Por ejemplo, de repente brindarles también un vaso de agua, un vaso de té. El Instituto de Atención a la Víctima les ofrece hasta una sopa de repente, porque muchos de ellos llegan sin comer o no tienen la posibilidad económica, ¿verdad? Entonces, baños accesibles y ante todo las actitudes, ¿verdad? Las actitudes, creo que dentro del recurso humano que atienda a personas mayores, debería platicarse y de manera así muy respetuosa y que quien realmente no le guste atender personas mayores exprese que no le gusta para que no lo coloquen y pues fuera de darle un trato amigable se convierte en una actitud reacia hacia ellos. Muchas gracias por la respuesta, Teresita. Teníamos levantada la mano de Luis Fernando Ávila. Si quiere hacer su pregunta, ya puede activar su audio. Gracias. Primero que nada, buenas noches a todos. Pido mil perdones si no pude activar no puedo activar mi cámara ya que me encuentro conduciendo. Pero sí, yo tengo más bien una sugerencia. Yo hace aproximadamente 6 meses era asistente de audiencias en el juzgado de primera instancia femicidio del departamento de Petén. Y sí teníamos un problema que a mi criterio era bastante grande en el juzgado con las personas de la tercera edad, porque no se cuenta con el equipo de audio adecuado para que ellas escuchen. Tuvimos el caso de una persona que era sindicada de un delito y se reprogramó la audiencia aproximadamente como 4 veces porque no contábamos con el equipo necesario para que él escuchara, ya que probábamos con los audífonos y era una situación que él decía, no escucho. Y el hecho de que él no escuchara a su audiencia, pues lastimosamente le íbamos a violentar un derecho, que es el acceso a la justicia que él tiene. Entonces, mi pregunta así concreta ¿es posible que puedan surtir a los órganos jurisdiccionales con equipos especiales para no vulnerarles sus derechos a ellos? Únicamente, y un saludo a todos, excelente conferencia y buena noche. Gracias. Gracias.
Veo algunos comentarios en el chat. Hay algo que se preguntan sobre como el ICS, pero no lo logro ver bien. Que sí, el organismo judicial podría tener apoyos como el ICS, me parece. No sé si usted lo logra ver, Adrián. Déjeme, lo voy a buscar, que hemos tenido bastantes y entonces se nos van perdiendo. Por aquí, Teresita. Por ejemplo, Raúl Espina comenta sobre una silla de ruedas, sería lo ideal, porque vean, a veces las personas, por ejemplo, a veces hay fragilidades o enfermedades que físicamente no de pronto no se van a ver, pero por ejemplo llegan personas que padecen de diabetes y de repente una bajada o subida de azúcar les debilita las piernas o pueden llegar hasta desmayarse. Y justo que se pudiera tener el apoyo de una silla de ruedas, pues sería fantástico, ¿verdad? O para aquellos lugares donde los espacios que tienen que recorrer son muy largos, pues también sería justo ahí lo oportuno. Por otro lado, creo que la pregunta que vi o el comentario era como que si el organismo judicial podía tener apoyos de algo de orientación como el ICS. Entonces considero, pues sí, es muy oportuno que hubiera personal, decanes específicas para que estuvieran orientando a las personas mayores. Y también muy puntual desde el ingreso, ¿verdad? Donde la seguridad, pues para que empezara desde ahí ese ambiente amigable con la persona mayor, pudieran dar la orientación exacta y por supuesto darles esa atención debida y con la que en algún momento se podría decir entre comillas la paciencia que se refiere para poderlos escuchar y orientarlos correctamente hacia donde se dirige. Gracias, Teresita. Le voy a hacer una pregunta que me hicieron por acá. ¿Considera usted viable que por orden de juez pueda ingresar al programa del adulto mayor un adulto que fue abandonado por sus familiares e ingresarlo a cualquiera de los 3 lugares que usted mencionó o a algún asilo? Sería al programa del adulto mayor. Si una persona, la ley establece que si una persona tiene el beneficio del programa del adulto mayor, no puede ingresar a un lugar, a un establecimiento público, porque consideran ellos que estarían recibiendo 2 beneficios del Estado. O sea, cuando una persona mayor no califica o no le resuelven positivamente ante el programa del adulto mayor, la ley establece que se puede solicitar revisión de los supervisores de previsión, de la Dirección de Previsión Social, para que vean si ese estudio socioeconómico fue justo y está acorde a lo que la persona mayor expresa en cuanto a que sí lo merecía y no se lo dieron. En relación a traslado hacia una persona mayor a uno de estos 3 lugares que tiene el Estado, pues definitivamente a través de una orden de juez, así es, lo tendrían que recibir. Aquí yo considero que también hay un gran vacío porque debiese haber un acercamiento interinstitucional, Ministerio de Salud, los 2 que tienen presupuesto de salud y el que tiene, y SOSEP que tiene su propio presupuesto para este establecimiento, para que pues se genere un protocolo, una ruta a seguir, para que de pronto dejen como espacios específicos para el momento en que se necesite trasladar a una persona mayor. Incluso creo que habrán tenido experiencias que en horario nocturno una persona mayor necesita un resguardo provisional. Por ejemplo, aquellos casos donde la persona pues se le considera que está extraviada, que no se recuerda dónde vive. O sea, para esos casos yo considero que es bien oportuno y creo que la política del organismo judicial permite que se pudieran hacer estas coordinaciones interinstitucionales, pero
ya pues con todo el respeto son las autoridades quienes toman esa decisión, pero sí es necesario hacerlo. Teresita, tenemos otra pregunta en el chat que dice, buenas noches, ¿se puede decretar medidas de seguridad a personas adultas mayores cuando el agresor es su vecino, tomando en cuenta el artículo 2 de la Ley de Violencia Intrafamiliar, además de la ley específica del adulto mayor? Y nosotros hemos conocido casos donde sí han decretado medidas de seguridad o de prevención cuando el agresor son vecinos. Hemos conocido. Gracias. Vamos a darle la mano a Cledi Contreras. ¿Cuál es su pregunta, Cledi? Necesitamos preguntas específicas, por favor, para la licenciada Teresita Maldonado. Sí, muchísimas gracias. Yo quería hacerle la pregunta a la doctora Teresita. ¿Qué pasa, doctora, si una persona de la tercera edad está siendo objeto de burlas por haberse graduado en la tercera edad? Se pone la denuncia, llega la supervisión. ¿Qué se tiene que hacer? ¿Tenemos que mentir? Porque los mismos compañeros a la supervisión le dicen que han sido denunciados por determinada persona. Entonces, no hay confidencialidad para seguir trabajando por X o Y motivo. ¿Se tiene que quedar uno callado o tiene que denunciar? Esa es mi pregunta concreta. Bueno, tenemos el derecho de poner las denuncias y se tienen que diligenciar. Ahora, cuando se dan estas acciones de burlas de generaciones más jóvenes hacia las personas mayores, creo que aquí lo que se necesita, por supuesto la denuncia, pero se necesitan acciones de sensibilización para eliminar esa cultura edadista, porque estamos tan familiarizados y miren, hay un vocabulario correcto para dirigirnos hacia las personas mayores. Debiésemos empezar por reconstruir ese vocabulario que usamos. Por ejemplo, en el ámbito familiar, el decir, voy a ir a ver a mis viejos, pero ¿por qué denigrarlos con decirles viejos? Si viejos todos somos, porque el envejecimiento empezó. Voy a pasar a ver a mi ruco, pero ¿por qué esas expresiones? Cuando sin saberlo estamos cayendo en un maltrato hacia ellos. Entonces, creo que aquí, licenciada, lo que se merece, aparte de la denuncia, es que se propicien capacitaciones enfocadas en la sensibilización, en el respeto que se tiene que tener hacia las personas mayores y las actitudes que conllevan a una discriminación hacia la persona mayor, porque las actitudes edadistas trasladan a esto. La discriminación no va a llegar por sí sola, llega por la actitud que se tiene hacia las personas mayores y por los conceptos erróneos que se manejan hacia esta edad. Y en el ámbito, nosotros recibimos cantidad de denuncias porque en el ámbito laboral, las personas mayores lamentablemente son objeto de muchas burlas, de colocarles apodos e inclusive de orillarlos a que presenten sus renuncios de edad. Sí, muchísimas gracias, doctora. Me ha quedado claro respecto a la pregunta que le hice. La felicito por su magnífica y excelente disertación. Que tenga una feliz noche. Estamos a la orden. A usted, gracias. Muchas gracias, Cledi, por su participación. Tengo levantada la mano también de Juana Melanie, me sale. Entonces, si nos puede usted hacer su pregunta para ir ya finalizando con la actividad. Cabe mencionar que las preguntas que no se puedan responder el día de hoy
lo vamos a poder hacer en la siguiente sesión, que es el próximo jueves. Recordemos que esta actividad pues es de 2. Buenas noches. Melanie, ¿cuál es su pregunta? Aló, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Me escucha? Sí, ¿cuál es su pregunta? Con todo respeto, mire, fíjese que tengo una pregunta. ¿Se puede decretar medidas de seguridad a los mayores por problemas civiles? Ejemplo, un señor de 70 años tiene problemas con su hijo por terreno. ¿Se puede decretar medidas de seguridad porque fue agredido verbalmente? Sería la primera pregunta. Y otra segunda, ¿será que es posible, se nos puede reforzar o sobre las medidas, u otro taller sobre las medidas o el otorgamiento de medidas de seguridad? Por la razón de que en mi caso yo no soy de femicidio, soy de un juzgado de familia. Pero se maneja, como es pluripersonal y es mixto, se maneja lo que es las medidas de seguridad. Entonces, yo sí pediría eso, que si de repente en algún otro taller se nos puede reforzar este tema, porque es de vital importancia. Y yo sí quisiera una respuesta a la pregunta que hice, porque son problemas civiles, pero han sido violentados los derechos de los mayores por los hijos. Y si a estas medidas se les da una opción, pues hay abogados que han traído abogados para oponerse a las medidas. Esa es mi pregunta. Considero que esta pregunta que usted hace sí correspondería meramente al organismo judicial responderlo. Así es, Melanie. Su pregunta la vamos a tomar en cuenta, queda apuntada y se la vamos a resolver en la próxima sesión. Que es la próxima semana. Entonces, esté pendiente para que le puedan dar respuesta a su pregunta. Muchas gracias. Y bueno, pues en aras del tiempo, vamos a finalizar el día de hoy con la actividad. Les agradezco a todos su participación, el haber estado aquí con nosotros. Muchísimas gracias, Teresita, por estar con nosotros nuevamente y por su excelente disertación y compartir con nosotros tanto conocimiento que usted tiene sobre este tema. No me queda más que desearles una feliz noche y nos vemos en la próxima semana. Adiós.